And I don't know what it's all about. Get to the part where there are no doubts. Get to the part where I feel complete. Buenos días, familia Conexión. Mi nombre es Francisco Villa y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Conexión. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que ha estado en boca de todos últimamente y es uno de los más azucarados de esta temporada. Estamos hablando de la comida chatarra. Hablaremos sobre sus repercusiones en la sociedad mexicana, las nuevas políticas sobre este tipo de alimentos y cuál es la historia detrás de esta comida. En esta ocasión tenemos de nuevo con nosotros a nuestra compañera Mariana Nemer, colaboradora de Conexión Cultural. ¿Cómo te encuentras hoy, Mariana? Hola Paco, muy bien, gracias. Ya lista para hablar de este tema que está causando mucha controversia en nuestro país. Para comenzar, quisiera que hablemos un poco sobre la historia de los alimentos procesados, la comida rápida y obviamente la chatarra y cómo es que se ha asimilado en la sociedad mexicana. Si queremos hablar sobre la producción de comida chatarra y los alimentos superprocesados, tenemos que viajar hasta mediados del siglo XX a lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue el proceso bélico más grande de la historia, ¿no? Fue el que dio un giro completamente a la historia en este siglo XX, en el siglo XX y este siglo XXI. Realmente, la Segunda Guerra Mundial fue un salto evolutivo para el ser humano, no solo en el sentido tecnológico, no solo en el sentido político, también en el sentido alimenticio. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, cuando Estados Unidos envió a sus tropas al frente, también tenía que mandarles recursos, armas, comida, ropa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Primero Estados Unidos utilizó una ley que se llama Ley de Producción de Defensa. ¿Esto qué significaba? Que Estados Unidos podía utilizar a todas las empresas de su país para producir los recursos, los insumos necesarios para las tropas. Pero, ¿por qué funcionó esto? ¿Tú cómo crees que sería posible, Mariana, que enviáramos a Estados Unidos comida, una sandía, una manzana? Sabes que de aquí a allá se echarían a perder, sabes que llegarían golpeados. Hay muchas posibilidades para que estos alimentos buenos o sanos llegaran mal a Europa y no pudieran ser utilizados como alimento. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, bueno, yo voy a contratar a todas las empresas de alimentos. Bueno, voy a pedir o solicitar a todas las empresas de alimentos que me apoyen en esta guerra. Entonces, aquí fue donde las empresas se pusieron a experimentar y pensaron, ¿cómo es que yo voy a enviar un alimento a el otro lado del mar, que llegue bien, que llegue fresco, que llegue rápido y que sea lo suficientemente sano? Porque al final, en la guerra, lo que más necesita un soldado es energía, azúcar. Entonces, lo que decidieron hacer estas empresas, las empresas privadas como Nestlé, como Coca-Cola, también por ejemplo Mars, todas estas empresas empezaron a experimentar. Muchos creaban barras energéticas, muchos creaban barras o comida muy procesada. Empezaron a crear esta comida procesada llena de azúcar, llena de carbohidratos, llena de grasa. ¿Por qué? Porque es lo que los soldados necesitaban. Necesitaban energía para mantenerse activos durante horas, durante días. Al final con nutrientes mínimos, es verdad, pero se mantenían activos, se mantenían enteros, avanzando para salvar el mundo, podríamos llamarlo así, ¿no? Aunque la palabra está mal usada, pero para eso se servían. Ahora, en este momento las empresas creaban estos alimentos para enviarlos al frente de guerra. Pero, ¿qué pasó cuando la guerra terminó? Tienes un exceso o tienes productos nuevos. Tú como empresa alimenticia que dices, bueno, tengo dulces, básicamente, ¿no? Porque no, o sea, podríamos llamarlo alimento, pero al final eran dulces por la cantidad de azúcares y de grasas que tenían. Entonces dicen las empresas, tengo dulces, ¿qué hago con ellas? Pues las empiezo a mover en negocios, las empiezo a mover por todo el país y posteriormente se enviarán a otras partes del mundo. Esa es la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Después de ahí, todo este desarrollo permitió que pequeños empresarios como los hermanos McDonald's, como el Coronel Sanders, todos ellos empezaran a crear sus productos y a empezar a venderlos. Fue este gran salto alimenticio que hubo durante la segunda mitad. ¿Por qué? Porque como podemos ver, los hermanos McDonald's fueron los creadores de lo que es realmente la comida rápida. Ellos tuvieron el ingenio, no de crear comida rápida, no de crear comida grasosa, sino de crear una técnica o un sistema en el que tú pudieras cocinar la comida en 5 o 10 minutos, entregársela a tu cliente y que tu cliente siguiera su vida. Esta fue la gran maravilla que hicieron los hermanos McDonald's. Y fue el inicio de lo que posteriormente sería la producción de comida rápida. Entonces ya tenemos la historia de lo que fue la producción de alimentos procesados en la Segunda Guerra Mundial, con el envío de insumos al frente de guerra y la creación de la comida rápida con los hermanos McDonald's. Entonces, a partir de eso, podemos decir, bueno, esto fue el desarrollo y el crecimiento de la comida chatarra en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con México?
pues aquí es donde donde entran los tratados y las relaciones que México y Estados Unidos han tenido durante años. Como saben, somos el patio trasero, somos el vecino de Estados Unidos. Entonces todo lo que ellos producen en algún momento va a llegar a México. Y eso fue lo que pasó durante los 80s y los 70s, que fue, en primer lugar, fue la época en la que con más fuerza empezaron a llegar negocios de comida rápida, donde productos alimenticios, en este caso dulces, empezaron a entrar con más fuerza a las tiendas. Tan solo, por ejemplo, en 1985 se creó el primer McDonald's en México y fue toda una locura, ¿no? Porque en el centro de la Ciudad de México había colas enormes de gente que quería probar esta comida gringada, esta comida estadounidense, esta deliciosa comida, ¿no? Pero fue nada más el principio del fin, ¿no? Igual en 1990 surgió Domino's Pizza, y en el 91 surgió Burger King. Pero estos no son los únicos factores que nosotros podemos decir son los responsables de la creación de la comida chatarra, o más bien de la llegada de la comida chatarra o de la invasión de la comida chatarra a México. Por ejemplo, el TLC de 1994 también fue responsable. ¿Por qué? Porque las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá se hicieron aún más cercanas. Entonces, simplemente Estados Unidos tuvo la posibilidad de exportar más alimento a México, en este caso más productos a México. De la misma manera, todo este proceso del TLC, de la incorporación de la mujer al mundo laboral, creó una nueva clase media en México, donde realmente lo importante, o más bien algo que resaltaba en esta clase social, o algo que definía esta clase social, era su gusto por lo estadounidense, ¿no? Su gusto por lo gringo. Entonces, como dirían por ahí, lo gringo era nice. Y como la comida rápida era gringa, pues era lo nice, y cualquier persona que tuviera o que fuera de clase media en México debía hasta cierto punto comprar estos alimentos para sentirse del alta alcurnia. Y por último, pues de la misma manera, pues la estandarización, la agilización de los procesos y la producción de alimentos a bajos precios, pues permitió que estos alimentos entraran con fuerza a la sociedad mexicana. Y pues, como quisiera decir unas palabras, la comida en México siempre ha estado relacionada con la convivencia y la recompensa, por lo que si adhieres comida barata, rica y rápida de preparar a estas dos características, tendremos como resultado la rápida asimilación de estos alimentos en la cultura mexicana. Así tenemos hamburguesas con guacamole, papas a la francesa con frijoles charros e incluso los nachos. Así de rápido. ¿Qué otra cosa puedes decirnos sobre esta historia de la comida, Mariana? Bueno, sí, todo lo que tú comentas es real, Paco. Empezó desde la Segunda Guerra Mundial y cómo se dieron todos estos procesos, ¿no? Procesos congelados con químicos para que la comida pudiera durar y se pudiera consumir por el ejército estadounidense. Exactamente. Esto que dices acerca del Tratado de Libre Comercio, eso causó mucha controversia, ya que en la década de los 80s México comenzó a revocar los aranceles y permitió mayor inversión extranjera, como dices tú, del primer McDonald's. Y también creó todo un debate, porque los opositores del tratado advirtieron que el país perdería su independencia cultural y la económica. Sin embargo, nunca se predijo el daño que iba a tener en la salud, que se iba a causar obesidad, hipertensión, diabetes en la sociedad mexicana. Nunca se predijo esto y adaptamos más a el sistema económico de los Estados Unidos. En los 80s también el 7% de los mexicanos ya era obeso, pero la cifra se triplicó un 20.3% en el 2016. Entonces, tan poquito tiempo la sociedad mexicana ha sufrido de incrementos en obesidad demasiado. O sea, sí, todas estas consecuencias sí fueron un salto muy fuerte a la salud de México, básicamente. Y como tú dijiste, lo que no me daba cuenta era toda esta, ¿no? También la creación de los electrodomésticos. Toda la creación de los electrodomésticos permitió también el desarrollo de la comida chatarra, ¿no? Porque como tú dices, ya solo lo metes al refrigerador y ahí se queda, y se puede quedar años, bueno, no años, días o hasta meses. Sí, claro, y de la comida que es comodidad, ¿no? Para todas las personas es comodidad, es fácil de adquirirlo, no es caro, tienes demasiadas opciones y va todo de lo mismo, ¿no? De, como tú dices, de todos los electrodomésticos de antes, que se hacía una hamburguesa de una manera completamente diferente, ahora ya la encuentras congelada, te puede durar muchísimo tiempo para que tú la puedas consumir mucho después. Entonces todo esto trae repercusiones
Y sí, el Tratado de Libre Comercio fue literal entrar a la economía moderna, ¿no? A la economía mundial, Literal. exactamente. Y bueno, pues al final, como bien sabemos, la última década del siglo pasado fue la que nos dio ese impulso hacia la obesidad del siglo XXI. Y pues al final no podemos decir nada más sobre la historia de la comida procesada, de la comida chatarra. Hay muchas vertientes que tomar, simplemente nosotros estamos dando como que la mayor generalidad, que es como a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta principios del siglo XXI, en este caso el año 2000, cómo todo este proceso derivó en que en México hubiera sobrepeso, hubiera obesidad, hubiera todos estos problemas que en la actualidad estamos viviendo con la pandemia, que realmente hay muchas personas con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con enfermedades de este tipo que están siendo afectadas tanto por la enfermedad como por el propio estilo de vida que se adquirió a principios del siglo XXI. Y bueno, pasando al siguiente tema, hablaremos un poco sobre las consecuencias de la comida chatarra en México. Tras 30 años de este boom de la comida rápida y de la comida chatarra en México, los mexicanos hemos pagado un alto precio por no consumirlos sin los debidos cuidados. México es el primero de los lugares en el mundo en venta de productos procesados y es el primero en América Latina. ¿Eso qué significa? Que no solo nos invadieron con los productos chatarra, sino que la propia sociedad mexicana aceptó esos productos ricos y se los empezó a meter en el cuerpo. ¿Y cuál es el resultado? Las enfermedades. Ya nos habías dicho cuáles eran algunas de las enfermedades que se ocasionan por la obesidad o el sobrepeso. Pero cuéntanos un poco más sobre esto, Mariana. ¿Cuál es el índice de obesidad en México? ¿Cuáles son las enfermedades que conllevan? ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos en la actualidad sobre estas enfermedades? Sí, claro, por supuesto, Paco. La principal y la que más se ve afectada, hasta este año tenemos más de 6.4 millones de mexicanos con diabetes. Se estima que para el año 2025, 11 millones de mexicanos la van a padecer si no nos cuidamos. O sea, casi un 90% de la población. Exactamente. En el año 2005 fue la causa número 1 de muerte en México y la principal causa de hospitalización. Es la principal causa de insuficiencia renal, ceguera, amputaciones no traumáticas. También triplifica el riesgo de infartos, enfermedades cerebrovasculares y pone en riesgo a nuestra salud. Ahora lo estamos viviendo con el coronavirus. No solamente son este tipo de riesgos, sino todas las enfermedades. Si tú sufres de sobrepeso y ya obesidad, tienes más riesgos de padecer estas enfermedades. Exactamente. También en un periodo de 7 años, los niños pequeños consumen el doble y los escolares casi el triple de bebidas azucaradas. Este fue un estudio de México de 1999 a 2006. Los niños no se tiene el hábito de consumir agua simple, de consumir agua natural, sino se consume... O incluso agua de sabor, ¿no? Exacto, pero se consume con grandes cantidades de azúcar. Entonces, por eso tenemos demasiada, no solo obesidad en los adultos, sino infantil. Somos el primer lugar en educación infantil, en obesidad infantil. Sí, por supuesto, y también los beneficios que traería si los mexicanos de verdad, en realidad tuviéramos una dieta saludable, balanceada. No significa que estos alimentos sean malos, sino que simplemente no se consumen con moderación. Exactamente, solo hay que saberlos consumir. Exactamente. Con la alimentación correcta, la Secretaría de Salud nos arroja unos datos que es el 80% de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares prematuros disminuirían. También el 80% de diabetes disminuiría en nuestra población. El 40% del cáncer también. Muchos alimentos, también por esos electrodomésticos, que si la radiación, que si consumes aceites, te pueden activar la célula del cáncer. Entonces, si se lleva una dieta correcta, tienes menos probabilidades de tener alguna enfermedad con cáncer. También en cuanto a la economía, sería un impacto grande. Se estima que bajaría aproximadamente el 24.9% del gasto en salud pública y el 10.8% de total en gastos de salud nacional. O sea, es demasiado, básicamente. Bueno, aunque sí tienes razón, tenemos un sistema de salud en decadencia. Y no solo es una decadencia por el poco dinero que se le inyecta, sino por la cantidad de enfermos que nuestro propio sistema de salud tiene que curar a todas estas personas que se enfermaron ellos mismos por no tener un buen hábito alimenticio. Por ejemplo, tengo un datillo aquí en el que en 2010, cada año el IMSS atiende a 2.7 millones de personas con diabetes.
¿Eso qué significa? O sea, imagínate cuántos insumos en sentido de jeringas, en sentido de insulina, en el sentido de las consultas con el médico, o sea, cuánto dinero se está gastando ahí por estas clases de enfermedades, por esta clase de problemas que nos está dando la comida chatarra o el consumo desmedido de la comida chatarra. Sí, claro, ahora que comentas esto, Paco, si se tuviera la alimentación correcta, los ahorros que se haría el gobierno por hombre sería de 3.798 millones de pesos al año. Por mujeres serían 3.559 millones de pesos. Entonces son fuertes cantidades, ¿no? Que Sí. se podrían ocupar para otra cosa y cuidando a tu población. Exactamente. Incluso también afectaría o más bien repercutiría en el salario mensual, ¿no? En el propio salario del trabajador, del trabajador, de aquella persona que se gana la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, el 30% del gasto mensual de una familia mexicana, o sea, el 30% se gasta en puros, bueno, en 2014, este es el dato de 2014, se gasta en puros alimentos chatarra, que significa refresco, chetos, palomitas, cualquier ese tipo de cosas. Es un gasto tremendo, o sea, es demasiado lo que gastamos de nuestro salario en alimentos chatarra. ¿Qué pasaría si ese dinero lo reinviertes tanto en alimentos saludables como en otras partes de tu familia? ¿Cómo crecería tu propia familia solo dejando de comer dulces? Bueno, comida chatarra. Esto es, o sea, increíble, ¿no? Y bueno, pasando de este tema de la salud, de cómo es que repercute en la propia comida chatarra, tanto en nuestra salud personal como en la salud del país, como en la propia economía del país, hablemos un poco sobre las políticas sobre la obesidad y, en este caso, sobre la comida chatarra. Primero, estas leyes surgieron a partir de ¿qué? De todos estos problemas que está viendo el gobierno y que están viendo las personas que están sucediendo. El propio gobierno ya desde hace años también se dio cuenta de esto, ¿no? De que pues cuánto dinero estamos gastando en personas con diabetes, en personas que no se cuidaron y que ahora su salud está repercutiendo en la salud de todo el país y en la salud financiera de la seguridad social en México. Entonces, el gobierno pensó, pues, si tanta comida chatarra es el problema, hay que buscar la forma de solucionarlo. ¿Cómo se solucionará? En este caso, pues, con leyes desde el gobierno. Primero, uno de las políticas o de las leyes que se cambió fue un poco sobre el aumento de los impuestos sobre alimentos azucarados e hiperprocesados. Desde 2014 se ejecutó este impuesto sobre este tipo de alimentos, que incluso englobó algunos productos de la canasta básica, solo si tenían aumento de azúcar, que tenían un exceso de azúcar. Digamos, a partir de enero de 2014, el consumidor mexicano paga un impuesto de $1 por litro en la compra de una bebida azucarada. Entre otros, el impuesto afecta a refrescos, jugos de fruta, jarabes, esencias, extractos y muchos otros productos que obviamente tengan azúcar. No solo estamos hablando de refrescos, sino, como ya les dijimos, cualquier producto con azúcar va a tener un impuesto sobre la renta en razón de el azúcar extra que trae. Y esto es bueno, ¿no? Nos ayuda porque reestructura la forma en la que consume el consumidor. Porque ya va a haber personas que por el simple hecho de que ganen menos dinero no van a poder comprar alimentos. Tal vez no es la mejor solución, pero les das una solución. Aquella familia de clase media baja, de clase media alta, que ve que sus productos favoritos suben un poco de precio, también dice, bueno, no los voy a consumir hoy, pero los voy a consumir mañana. Redujo sus gastos y esto realmente ayudó. ¿Por qué? Porque se redujo en 6% en 2014 el consumo de alimentos con altos contenidos de azúcares. ¿Esto qué significa? Que aunque sea poco, pero el impuesto funcionó. ¿Tú qué piensas de esto, Mariana? Sí, claro, me parece que funcionó demasiado en su momento, que sí bajan las cifras, pero ahora de 2019 a 2020 se tiene esta nueva propuesta, ¿no? Uh-huh. En diferentes estados de la República de que no se permita la venta, no solamente el etiquetado, sino prohibir la venta a menores. O sea, ya ni siquiera que sea el solo impuesto, subir productos, cambiar logos, sino ya es la prohibición directa a menores de consumo de alimentos. Bueno, sí, esta ley estuvo muy... no rara, o sea, simplemente salió en un momento sin que nadie lo previera, ¿no? O sea, no fue rara, sino nadie previó que esto sucediera, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca y en Tabasco, esta ley fue como que lo ¿no? O sea,
Incluso esos memes en los que te dicen, no, pues Oaxaca y Tabasco están en el siglo XXIII, ¿no? Ya protegiendo a los jóvenes de la comida chatarra. Y pasando de esta ley, que más adelante hablaremos un poco más de ella a fondo, quisiera hablar también sobre las leyes de etiquetado. Como bien sabemos, el etiquetado en los empaques siempre ha sido todo un reto, básicamente. ¿Por qué? Porque desde la creación de los primeros etiquetados siempre se vio que se puede mejorar, que hay que quitar, que hay que poner, qué etiquetado funciona mejor. En primer lugar, hablamos sobre que existen dos grandes reformas en el etiquetado. La primera es esta, en la que tú pones los ingredientes que trae tu producto, de azúcares, de grasas, de calorías que trae tu ingrediente, ¿no? Pero como dicen, ¿no? Antes la información estaba bien rara, ¿no? Es como, no, trae productos sal monoinsaturada y trae glucosaminas, no sé qué. Los etiquetados estaban muy confusos. Entonces, en primer lugar, en 2014 se llevó a cabo la primera modificación del etiquetado, en el que se dijo, bueno, la información sí se ve, pero uno, la tienes en letras muy chiquitas, y dos, no se entiende nada de lo que estás poniendo. Entonces simplemente pónmelo más grande y muéstrame la información que trae. Y sí, cambiaron el etiquetado, le ponían ahora como que 14% sal yodada. ¿Se veía la información más grande? ¿Se veía la información más definida? Sí. Pero el problema seguía siendo el mismo. La gente no entendía lo que decían esas etiquetas. Mucha gente no sabe qué es del sodio, el sodio, así de simple, ¿no? O sea, no vamos tan lejos. Se le llama sal, sodio, pero muchas personas no lo saben. Bueno, cloruro de sodio, no, sodio es otra cosa. De la misma manera, en este 2009, la administración, en este caso de la 4T, logró crear una nueva ley de etiquetado. Y esta obliga a los productores a expresar de manera más fácil y sencilla para que el lector lo interprete el contenido del producto. Aunque realmente, si te soy sincero, me gustó este nuevo etiquetado, pero también tiene un gran problema. Sí, claro. Lo que tú comentabas, Paco, es un gran problema, ¿no? No solamente sí es muy buena idea en la etiqueta decir todo lo que se está consumiendo. Creo que el consumidor tiene el derecho de saber qué es lo que está ingiriendo, qué es lo que está comprando. Pero también es esta parte de la educación, ¿no? Si se tiene realmente a la población educada en este tema, si realmente se sabe cuántas calorías puedes consumir, qué es los minerales, el sodio, vitaminas, o sea, ¿por qué necesitas las vitaminas? ¿Por qué necesitas el sodio, las proteínas? ¿Por qué los necesitas? No solo es ponerles una etiqueta, porque ya salieron las nuevas etiquetas y solo trae eso, ¿no? Exceso de grasa, exceso de azúcar, pero eso te deja en las mismas, no te da información extra, no te da información que tú no sepas sobre los productos y la gente los va a seguir consumiendo porque no se le ve un gran cambio en realidad. Sí, claro, y todo viene desde la educación. Si no educamos a nuestros niños desde la casa y en las escuelas, desde qué es lo que debes de consumir, cuánto, y tener una dieta balanceada, así como dar más horas de clases de educación física en las secundarias y en primarias, ¿no? Que a veces es muy escaso y varios maestros lo han propuesto, ¿no? Que una vida sedentaria pues también te lleva a todos estos problemas de obesidad que tenemos. Entonces sí está muy bien el etiquetado por la claridad que tiene que tener el consumidor, pero también creo que se debe de apoyar un poquito más a la parte de la educación. Exactamente. Y hablando de esto de la educación, vamos a hablar un poco sobre la segunda reforma en el etiquetado que se realizó. No es tanto en el etiquetado en este sentido, pero sí es en las imágenes que traen los productos, porque al final eso también es una etiqueta, las imágenes que traen los productos en la portada, en su frente. Porque bien, por un lado nosotros sabemos que existían muchos personajes en caricatura con el que los niños se identificaban y el cual servía para que servían como gancho para que los niños pidieran dulces, compraran dulces. En este caso, esta nueva reforma en el etiquetado ya no se permite que haya personajes animados en los productos alimenticios, o los productos que tengan exceso de cualquier materia, ya sea azúcar, ya sea calorías, ya sea grasa, ya no se permite que se utilicen personajes animados para promocionarlo. ¿Por qué se utilizó o por qué se modificó esta ley? Pues por el simple hecho de que los niños son maleables, ¿no? O sea, los niños son muy moldeables, y si tú le pones un personaje de caricatura promocionándote algún producto alimenticio, algún dulce, obviamente te lo va a comprar porque a los niños les gustan ese tipo de cosas. Entonces,
La ley dice un poco así: los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o de leyenda endulcorantes no deben incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos tales como juguetes visuales, juegos visuales, especiales o descargables en internet que estén dirigidos a niños, o inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrientes, de nutrimentos críticos o con endulcorantes. Como te decía, no es otra cosa más que evitar que los niños sean llevados o sean promovidos a ese mundo de los dulces. Y obviamente eso se vuelve un hábito poco a poco, conlleva o va a terminar en obesidad. Sí, por supuesto. Ahorita que comentas esto, Paco, hay evidencia científica de la OMS que plantea que el aumento de diabetes, que aumenta el riesgo, es el alta mercadotecnia de alimentos densamente energéticos y comidas rápidas. Y todo esto nos lleva a lo que tú comentas, ¿no? De los animales, cómo es más a los niños después llegar por otro lado, ¿no? Que es más, pues sí, es marketing para niños y es más fácil la venta. Entonces, si tiene un estilo de vida sedentario y si los niños están pegados a la tele, pues tienen acceso más fácil, ¿no? Exactamente. A todos estos productos que no son buenos para ellos. Y aunque tenga la etiqueta, pues no... Sí, de nada va a servir, o sea, de por sí, ¿no? Primero, es una etiqueta que no te da mucha información importante. Aparte de eso, tienes un personaje que a los niños les gusta, es la fórmula perfecta para una venta rápida. Pero por otro lado, también es una fórmula rápida para la obesidad. Sí, por supuesto. Se tiene que cuidar también toda esta parte de la mercadotecnia y cuidar lo que estás presentando en tu televisora, ¿no? Tratar de cuidar todo esto, que no sean también en horarios donde los niños estén muy pegados a la televisión. Entonces creo que son varios factores de los que se debe de cambiar un poco, de modificar para poder ayudar a toda esta... Y realmente todas estas leyes de marketing ahora más que nunca se tienen que observar, se tienen que revisar con mucho cuidado, porque los niños en la actualidad van a pasar mucho más tiempo cerca de la televisión con esto de las clases en línea, bueno, de las clases a través de la televisión, de las clases en línea. Los niños se van a quedar más tiempo pegados a la televisión, entonces ahora es cuando más cuidado tenemos que tener del marketing que se utilice para vender este tipo de productos a los niños, porque al final los dulces no van para los adultos, sino para los niños. Entonces hay que tener cuidado con cómo se utiliza el marketing ahora en la televisión, mientras los niños estén en este proceso de educación digital. Y bueno, por último y pasando de nuevo un poco al tema de la comida chatarra en Oaxaca y de Tabasco, quisiera hacer un pequeño debate aquí contigo, Mariana, en el que yo quisiera volverme el abogado del diablo y quisiera un poco que tú estuvieras a favor, o más bien me dieras tus puntos de por qué estás a favor, de por qué está bien esta ley que se promulgó en Oaxaca, que también en Tabasco, no recuerdo bien si ya se promulgó, pero también está en boga, sobre no venderle alimentos o dulces chatarra a los niños, y en este caso yo seré el abogado del diablo, en el que diré por qué creo que sí es importante que los productos se puedan seguir vendiendo a los niños. Ok. ¿Lista? Lista. Entonces, quisiera que empezaras tú, dame tu primer punto. ¿Cuál crees que sea lo bueno de esta ley? Ok, esta ley también es avalada por el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Del COVID-19. Es una enfermedad que afectó principalmente a las personas que padecen diabetes, obesidad, entre otras. Entonces, al ser el primer grupo de riesgo de nuestra población, es una medida que está tomando el gobierno, ¿no? Y principalmente, como dices tú, en Oaxaca y Tabasco. La propuesta ha sido aplaudida, ha sido muy bien vista por organismos internacionales como es la ONU y la UNICEF, ¿no? Se tienen, así como por más de 70 organizaciones civiles en nuestro país. Sí hay muchos que están en contra, pero ha sido muy bien aceptada en estos organismos internacionales. Creo que es muy importante no solamente que sea en casa, ¿no? No se tiene a veces creo que puede cuidar un poco más el gobierno si desde los establecimientos, las escuelas, no se les da el acceso a los niños para consumir este tipo de alimentos, ¿no? Sino que sea más responsabilidad de los padres
que sea en la casa, ¿no? Ujú. Mira, yo creo que los valores vienen desde la casa y lo que se consume, pero al 100% es en la escuela, ¿no? Ujú. Que si a ti tus papás no te dejan comer comida chatarra, pero tu amiguito ya te invitó las papas en la escuela, ya se está propiciando, ¿no? Esto diario. Entonces creo que sí, como tal, no es responsabilidad de las organizaciones lo que consumen los niños, pero sí podemos propiciar a una vida saludable, ¿no? Y creo que lo estamos viendo más con el COVID-19, todos estos problemas que nos ha llevado la obesidad, la diabetes y lo que nos lleva a la comida chatarra, ¿no? Ujú, ujú. Igual lo que comentabas, que los niños no saben, ¿no? No están conscientes de lo que deben consumir, de lo que sí, que es malo, que no. Y muchos no lo hacen en moderación. Entonces creo que si se les da un acceso a comida saludable y a vegetales, puede cambiar mucho las cifras alarmantes de las que ya comentamos en nuestro país. Ujú. Pues yo como abogado del diablo te diría, es verdad, hay que ayudar a la población mexicana a reducir su nivel de obesidad, su nivel de enfermedades que llegan por la obesidad, pero también yo te diría, pero estás bloqueando o estás interfiriendo con el libre comercio un poco, ¿no? Porque al final, queramos que no, vivimos en una sociedad capitalista, tanto en México como en todo el país. Somos una sociedad global y no es una sociedad global, una sociedad global capitalista donde si no hay movimiento de dinero, no hay crecimiento. Entonces, tú me estás diciendo que por el bien de los niños, que sí es verdad, se va a reducir la venta de este tipo de productos. ¿A quiénes vas a golpear con esto? Pequeños negocios, como tú dices, la tiendita de la escuela, porque con el adaptarse no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque muchos niños no van a comprar lo que la tiendita vende. Entonces van a ser bajas ventas para la tiendita escolar, bajas ventas para las pymes, va a repercutir hasta en las empresas, ¿no? Va a reducir las ventas de Coca-Cola, va a reducir las ventas de muchos productos, incluso de Nestlé, Gamesa. Entonces es como le estás quitando fuerza a las empresas que están sosteniendo tu economía actual. En una economía donde realmente estamos en crisis, igual como tú dices, por la pandemia, por el COVID-19. Entonces dices, a una situación económica ya cruel, le metes aún más restricciones evitando que a los niños se les vendan comida, dulces. Yo digo, sí, está bien, no se debe cuidar a los niños, pero siento que hay otras formas. Como tú dijiste hace rato, educar a los niños. La educación viene desde casa y no viene desde el señor de la tienda que te quiere vender un dulce. El único trabajo del señor de la tienda se escucha mal, obviamente, pero es vender. ¿Por qué? Porque él también tiene familia, él también tiene que sobrevivir. Entonces, si tú llegas y le dices, no, pues ya no le va a poder vender a los niños, don. Chale, pero pues yo trabajo enfrente de una escuela, el 50% de mis clientes son niños, ¿qué va a pasar ahí? Ahí es cuando tienes estas pequeñas repercusiones, ¿no? Esos pequeños problemas con estas leyes que se están tratando de implementar, bueno, que están implementando. Y obviamente hay empresas que también piensan de esta manera y firman o están tratando de firmar contratos, no, que están tratando de firmar acuerdos donde se llegue a un acuerdo real y no a una prohibición. Por ejemplo, Coparmex, ANAPRAC y ANTAD. En este caso, Coparmex, ya saben que es la Conferencia Patronal de la República Mexicana, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales. Son tres organismos que firmaron un acuerdo donde destacaban la necesidad de llegar a estos acuerdos, ¿no? O sea, que sean acuerdos reales y no solo prohibiciones. Las organizaciones llamaron a las autoridades estatales a actuar en caso de no de represión, sino de comercialización sana. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tener leyes menos duras, pero que nos ayuden a ambos. Que no causes una crisis por el hecho de que no puedo vender mis productos a la mitad de la población, pero que al mismo tiempo mis productos no causen problemas a mis clientes. Sí, por supuesto. Y ahora que comentas esto que los empresarios han intentado hablar con las autoridades, los argumentos que dan las autoridades es que es un asunto no solamente de economía, sino de salud pública, ¿no? Al presentar la propuesta se dieron todos estos argumentos donde se señala que México es el país con mayor índice de obesidad a nivel América Latina y uno de los primeros
a nivel mundial. Entonces creo que son cifras alarmantes, ¿no? Ujú. Oaxaca, que es el primer estado en empezar esta ley, es el segundo estado con mayor tasa de obesidad entre adultos y el primero en infantil. Entonces creo que sí se tienen que tomar medidas, ¿no? Y no solamente, como tú dices, Paco, sí va a afectar muchísimo a la economía, pero también en los momentos de crisis es cuando más se puede innovar, y creo que estas grandes empresas pueden crear estos nuevos productos más saludables y que los niños tengan más acceso a vegetales, ¿sabes? A unas dietas más balanceadas y fruta, así también como desde la educación y como hablábamos hace rato, de la publicidad responsable. Ujú. El sobrepeso, la obesidad, estos dos son riesgos que te llevan a padecer diabetes, ¿no? E hipertensión. Entonces ya no solamente tienes una enfermedad, se te viene otra. Entonces ya de ahí se vuelve la vida mucho más difícil y se tienen todas estas consecuencias también económicas, ¿no? Para el gasto público. Entonces creo que son dos puntos completamente de vista diferentes, y sí se puede llegar a Un acuerdo, un punto ¿no? central. Claro, siempre y cuando promoviendo la salud de nuestros niños, la salud de nuestra población, y que no se tenga todo este tipo de enfermedades. Ujú. Y pues, en eso tienes razón, realmente esto solo fue un pequeño ejercicio, realmente yo sí estoy a favor de esta ley. Y pues esperemos que la sociedad mexicana pueda mejorar, pueda crecer y pueda aprender o desarrollar una educación en el sentido de salud, en el sentido alimenticio, que es algo que no tenemos en México realmente. Muy pocas personas saben lo que se llevan a la boca, o más bien lo que nos llevamos a la boca, porque yo estoy entre ellos. Sí, no, y por supuesto, es más que nada sí hacer frente a las ganancias económicas, pero debe prevalecer el interés superior de la niñez, ¿no? Exactamente. Y no es simplemente que ya no van a poder vender, ¿no? Todos estos establecimientos, sino que sí lo van a poder consumir, pero a través de sus papás. Los padres son los que van a tener la decisión, si pueden, si no quieren que sus hijos lo consuman. Entonces creo que sí se le prohíbe a los niños, pero se sigue dando la opción, ¿no? Puedes todavía hacer la venta de todos estos productos. Simplemente se cambia un poquito el agente comprador, ¿no? Con la siguiente conclusión quisiera terminar el capítulo de hoy. Pensemos que más allá de que sea la sociedad, más allá de que sean las empresas, más allá de que sea el individuo, es un trabajo de todos. Así como nosotros tenemos que educarnos para saber cómo se alimenta bien a una familia, qué alimentos son sanos para nuestra salud, las empresas también nos tienen que dar esa posibilidad de comprar esos alimentos. Que lo único que se nos dé no sea solo galletas, que no sean solo papas, sino que se nos den alimentos con un valor nutricional real. Entonces recordemos, esto no es solo tarea de las empresas, no es solo tarea de la sociedad, es una tarea de todos, es una tarea en conjunto que vamos a realizar y que México va a salir adelante. Y pues con ese pensamiento quisiera terminar en esta ocasión. Muchas gracias por sintonizarnos, y si tienen algún tema que les gustaría del que hablemos o que les gustaría compartirnos, déjennos en la caja de comentarios, y recuerden darle like a todas nuestras páginas, seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook. Entonces nos van a encontrar como Conexión Cultural, y les dejamos los links en la descripción. Muchas gracias, Mariana, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Paco, nos vemos para la próxima.